De antemano agradezco la invitación de la universidad y de igual manera agradecer también la atención que prestarán los asistentes con este tema que, si bien es amplio, tratar de reducirlo a una mínima expresión o a un tiempo determinado, pues digamos también eh, tiene varias aristas. Y, pero claramente está que la idea de este espacio o este escenario que quiero compartir con ustedes es también para dejar una reflexión y de igual manera que no solamente compete al ámbito económico, sino también a todos los ámbitos disciplinares. No obstante, teniendo en cuenta de que aún en nuestro escenario, independientemente de los diferentes enfoques, lo económico siempre trasciende y lo económico no solamente hago referencia a el intercambio de bienes y servicios, sino yo lo traslado o lo concibo también como un espacio de relaciones sociales, que en algún momento tengamos que eh, establecer criterios y de igual manera acuerdos o concertaciones entre lo que vamos a producir y cómo lo vamos a distribuir y cómo lo vamos a consumir. Que de allí nos lleve a una serie nuevamente de factores, de elementos que converjan en ello, es cierto, pero en términos reales las relaciones sociales siempre van a estar, digamos, presentes y creo que desde allí la idea es tratar de ofrecerles a ustedes un espacio, reitero, de reflexión. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Entonces, tanto preámbulo, ya John hizo la presentación. De igual manera, creo que uno está siempre en constante preparación y de igual manera en constante aprendizaje. Como reitero, esta es una reflexión, una perspectiva y la idea espero que la disfruten y en algún momento también sea objeto de muchos cuestionamientos, muchas reflexiones, muchas preguntas. Yo siempre arranco normalmente la gran mayoría de las sesiones siempre desde una perspectiva conceptual. Y de igual manera creo que para todos es aplicable en el sentido de que nosotros siempre vemos escenarios, siempre cuando analizamos nosotros elementos de problemáticas organizacionales, empresariales, sociales, etcétera, 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 siempre estamos relacionados con información, con incertidumbre y de igual manera ya los otros elementos pues los vamos nosotros considerando y los vamos añadiendo dependiendo, vuelvo y reitero, de la perspectiva. Entonces esta charla, esta clase, masterclass, se denomina Economía en tiempos de VUCA, entre la ilusión de la certeza y el desafío de lo complejo. El contenido que voy a trabajar primero es una introducción del nuevo orden económico en perspectiva de los VUCA, que traduce a lo volátil, lo incierto, lo complejo y lo ambiguo. Seguiremos con los retos del análisis económico tradicional, una perspectiva de los modelos contemporáneos para entender la complejidad, las decisiones adaptativas en entornos VUCA y un cierre e integración, precisamente para tratar de ofrecer una panorámica, digamos, general y que en algún momento integre, como se menciona allí, articule los elementos que voy a dejar a consideración y simplemente a reflexión. Como les decía, siempre me gusta arrancar en términos reflexivos y esto es para que ustedes lo tengan allí, para que podamos entender siempre que nosotros estamos estudiando, de igual manera estamos tratando de solucionar problemas y tratando de ofrecer alternativas de solución. Eh, Siempre también debemos estar muy abiertos a la perspectiva del otro, ¿correcto? Más allá de asemejarnos a un óptimo de Pareto, es también tener y aceptar para poder ver desde otras perspectivas y aceptar las problemáticas y aceptar los fenómenos. Por eso, en términos de perspectivas, en términos de enfoques, dejo esta imagen inicialmente a colación. ¿Sí? ¿Cuál es el significado que tiene? Es decir, ¿desde qué perspectiva lo ve cada uno de ustedes? Probablemente algunos verán el vaso y entonces dicen, no, es que el vaso está medio lleno, o otros dirán el otro vaso medio vacío. ¿Por qué esta reflexión? Porque dependiendo de la perspectiva que yo lo observe, de la perspectiva que yo influya, de la perspectiva que yo ideologice, pues de ahí prácticamente es que se dependerá el método, la metodología y la forma como yo voy a trabajar. Si lo veo medio lleno, entonces simplemente es que yo estoy preocupado por llenarlo totalmente.
Si lo veo medio vacío, pues yo me voy a enfocar es quién se tomó ese medio vaso, ¿correcto? Y desde allí las perspectivas totalmente cambian. Y esto también pues pasa en lo que nosotros vamos a empezar a observar. Entonces, en términos de introducción del nuevo orden económico en perspectiva de VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, como estábamos mencionando ahorita, eh, siempre nosotros habíamos mencionado de que hace mucho tiempo atrás que el futuro podía predecirse, ¿correcto? Los estudios de futuro que están asociados a la prospectiva entendida como una disciplina social. Una de las perspectivas o una de las clases de prospectiva es la prospectiva estratégica que en algún momento se la ha asumido la administración de empresas. Pero en términos disciplinares, en términos de estudios, la prospectiva es una disciplina social y está ligada a los estudios de futuro. Y de igual manera nosotros creímos desde muchas otras disciplinas y ciencias que el futuro podía predecirse. ¿Por qué? Porque contábamos con datos. Teníamos modelos robustos, ecuaciones complejas, pensábamos que era posible anticipar cada movimiento de los mercados, que las economías, que las personas y en algún momento o actualmente, pues eso ya no es controlable. Pareciera que se nos salió de control, tenemos mucha información, pero eso es lo que estamos en algún sentido tratando de ordenar, tratando de entender y tratando de organizar de cierta manera de acuerdo con las diferentes perspectivas que se tienen. ¿Cuál es la paradoja entonces de la certeza? Primero, ¿por qué paradoja? Precisamente el encuentro, el detonante, el derrotero. Un virus nos paralizó la economía global, entre comillas, porque la economía de igual manera siguió. Los que dejamos de movernos, en pocas palabras, fuimos nosotros los seres humanos. Se supone que nos paralizó en ciertos movimientos en 2020. Un conflicto en Europa en el 2022 provocó una crisis energética planetaria, ustedes saben a qué me refiero. Y por otro lado, la inteligencia artificial, como dice allí casi en silencio, está transformando el empleo, la producción y la educación. Con especulaciones o no, pero en algún momento nos está llevando a otros escenarios. Pero aún así, nosotros lo que seguimos es intentando controlar el sistema económico, que por naturaleza es dinámico, es interdependiente y en algunos aspectos es caótico. Claro está que desde allí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que el Estado, que tenemos que también tener una claridad allí, ¿qué es el Estado? Algunos autores hablan que el Estado es el gobierno y las instituciones. Otros dicen que el Estado somos absolutamente todos, pero que le damos un poder representativo al gobierno y que el gobierno establece las instituciones que son de carácter público y desde allí pues todos tenemos participación. Si es desde lo económico, nosotros hablamos de agentes económicos y uno de los agentes económicos también está el gobierno, porque el gobierno hace gasto y hace parte de un modelo de crecimiento económico que es el predominante y es cual el que a nosotros nos garantiza o que en algún momento nos lleva en perspectiva de crecimiento. Entonces, digamos que desde allí la idea de los entornos VUCA es porque todos estos escenarios, estos ambientes y esa sensación de que nada permanece estable, de que las reglas cambian constantemente, pues claramente no es una relación de casualidad, ¿sí? Ni tampoco de causalidad. Sin embargo, ¿quién está generando precisamente esos escenarios de incertidumbre? Es lo que en algún momento lo denominamos o se denomina o se denominó como UCA, ¿sí? Que es donde la información abunda, pero las certezas escasean. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque ya las personas están en algún momento, vuelvo a reiterar, en constante incertidumbre, ¿correcto? Pero la pregunta que uno podría aquí llegar a hacerse en un escenario de este tipo, o de cómo lo estamos imaginando, cómo lo estamos concibiendo, cómo lo estamos viviendo actualmente para algunos escenarios, para otros puede ser muy real, muy acertado o es la consecuencia de las decisiones anteriores. Pero aquí, en este escenario, la pregunta ya no es qué pasará o qué va a pasar, sino la pregunta es cómo podemos prepararnos para lo inesperado. Eh, para entender en algún momento el buca y su evidencia, vamos a tomar, digamos, punto por punto o aspecto por aspecto, ¿sí? O componente por componente. El primero de ellos es la volatilidad. Como menciona allí, la volatilidad obliga a reaccionar rápido, pero reaccionar rápido no siempre es decidir bien. Hay cambios, hay bruscos, abruptos e impredecibles y variables económicas determinantes, como el PIB,
la inflación, las políticas, ¿sí? Las políticas arancelarias, miren lo que pasó con Estados Unidos, a un tono de unas decisiones que pueden ser aceleradas, otras que pueden ser totalmente racionales, ¿cierto? En otro podemos ver, por ejemplo, el precio del petróleo que en el año 2020 llegó a ser negativo en Estados Unidos y 2 años después superó los $120.000 por barril. En un ejemplo, digamos, en América Latina, los flujos de inversión en extranjera directa pues han oscilado drásticamente por la incertidumbre política y los cambios regulatorios. Entonces, la volatilidad pues nos lleva precisamente a reaccionar rápido, pero como se menciona allí, no sabemos si esos movimientos bruscos, si esos movimientos que generan picos o en algún momento algunos bajones, las decisiones por tratar de volver a nivelar o llevar a la tendencia, pues son realmente las acertadas o son realmente lo que nos están generando algún escenario de estabilidad. Por otro lado está también la incertidumbre. Eh, Hay datos, y muchos datos, demasiados datos, pero también hay datos que pueden ser ciertos, otros inciertos o mera especulación, ¿correcto? Pero dependiendo de ello no podemos prever las consecuencias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial generativa, aunque sabemos que podrá transformar, podrá en algún momento generar un escenario diferente del empleo y los modelos de negocio, aún todavía no hay consenso sobre el alcance real de ese impacto. Se especula mucho y eso también en algún momento genera más incertidumbre. En términos de economías emergentes, por ejemplo, aquí en Colombia, las proyecciones del PIB para el año 2025 varían hasta 2 puntos porcentuales entre organismos multilaterales, reflejando la incapacidad de anticipar con precisión. ¿De qué depende nuestro PIB? Recuerden que nosotros también estamos bajo el modelo predominante básico. ¿Sí? Todavía estamos con ese modelo que depende del consumo, de la inversión, del gasto, ¿sí? Y de la diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero más allá de esas variables, el consumo depende de la renta disponible. La renta disponible depende del ingreso de las personas, ¿sí? Y las personas también dependen de ese ingreso disponible una vez les descuenten los impuestos. Si la estructura económica está generando en algún momento esos resultados o esos escenarios positivos, pues no hay ningún problema, porque de acuerdo a lo que se menciona de una manera muy de economía del bienestar, ¿sí? Si la propensión marginal a mi consumo es alta, perdón, es baja, entonces mi propensión marginal al ahorro es alta y habrá más inversión. Pero en el caso nuestro no pasa ese escenario. ¿Sí? La inversión por ese lado depende negativamente de la tasa de interés, que es el precio del dinero. Y en ese sentido, el Banco de la República aquí nos cuida porque es su objetivo y está por constitución política. Por otro lado está el gasto del gobierno, que con sus políticas se supone que públicas, pero que de igual manera tienen que ser fiscales y monetarias para poder equilibrar ese modelo que les estoy hablando, pues eso también en algún momento genera mucha incertidumbre, porque en el caso nuestro, los subsidios, los incentivos están superando el volumen de producción. Y de igual manera, si estamos importando más, estamos importando menos, pues eso también nos va a generar otro gran incertidumbre porque no sabemos qué es lo que está contando, qué es lo que nos está generando ese escenario de producción. Y sumémosle a ello las malas prácticas denominadas corrupción, que en algún momento siempre van a generar un déficit fiscal. Y el déficit fiscal pues se convierte en el derrotero del gobierno precisamente para tratar de equilibrar o generar ese Estado social de derecho el cual pregnó la Constitución Política de Colombia. El inconveniente no está allí, el inconveniente es aún más ambiguo, pero fácil de entender para los economistas. Y por eso, para algunas economías, lo importante es la producción porque es la que multiplica el dinero. En este caso, nosotros en Colombia tenemos aproximadamente 58 millones de personas, de los cuales 25 millones son la población económicamente activa. De esos 25 millones hay una población que está estudiando o que simplemente no está trabajando, se estima más o menos en unos 3, 4 millones, digamos 22. Pero nos dicen que en Colombia estudios, ¿sí? Que la informalidad, es decir, la informalidad son los evasores de impuestos, los que no contribuyen a ese sistema, está aproximadamente en el 50%, lo que quiere decir que solamente 11 millones están sosteniendo todo el sistema o esa ecuación de producción, ¿cierto? Pero de ahí también podemos hacer otro desglose. De esos 11 millones, ¿cuántas personas ganan el mínimo o hasta máximo 2 o 3 salarios mínimos? Y segundo, ¿cuál es el poder adquisitivo de ellos? Y de ahí en adelante. Entonces ustedes ya se pueden dar cuenta hacia dónde van. Entonces, cuando se hacen las proyecciones de qué podemos nosotros producir, la pregunta es, ¿bajo qué contexto?
¿Bajo qué certeza de la información lo tenemos? ¿Qué nosotros estamos considerando con nuestros sectores productivos? ¿Dónde están nuestras cadenas productivas? ¿Dónde está en algún momento la producción que se supone que satisface necesidades y que en algún momento activa todos nuestros sectores desde lo agrícola hasta las transformaciones industriales y todo lo que genera en todos los encadenamientos? Entonces, desde allí también hay que generar esa parte porque cómo tomamos decisiones, cómo nosotros también mitigamos la pobreza, porque se supone que si hay producción, que si hay empleo, pues no debería haber desigualdad. Pero si ya las cuestiones se salen del desacomodo, de la concentración de riqueza, de en algún momento la debilidad en la estructura económica, pues ahí ya es muy difícil empezar a tomar decisiones bajo la perspectiva del modelo que les estoy conversando. Entonces, en algún momento, la incertidumbre, como se mencionaba ahí, no es ignorancia, es aceptar que el futuro no está escrito, pero no está escrito desde qué perspectiva, porque nosotros lo vamos formando paso a paso. Y la complejidad, ¿sí? No es caos. Hay que entender también que los sistemas económicos son redes interconectadas. Causas y efectos, o sus causas y efectos no son lineales. ¿Y más por qué? Si bien estamos globalizados, pero con diferencias. Unos se globalizaron más que otros, otros desarrollaron más que otros son más proteccionistas que otros y otros tienen unas diferencias y unas problemáticas también que se resaltan, ¿correcto? En el ejemplo, por ejemplo, mundial, la guerra en Ucrania no solo elevó los precios de los alimentos y la energía, sino que también aceleró la transición energética y redibujó las alianzas geopolíticas. ¿Sí? Y esto lo vemos en términos de encadenamiento. En términos de cadenas de valor, la escasez global de microchips, por ejemplo, ¿sí? Impactó la producción de automóviles, electrodomésticos, celulares y en cascada todos los precios de múltiples bienes que vienen a estar también articulados con ellos. Entonces uno puede también llegar a pensar de que si todo está interconectado y falla algún componente, algún elemento, pues precisamente es lo que tenemos que también estar preparados para ello, porque no podemos asumir precisamente siempre ese orden. Sin embargo, como se menciona ahí, la complejidad no es un caos, el orden es oculto que aún no hemos aprendido a leer, que aún con los modelos tradicionales pues no lo hemos podido comprender y eso es lo que nos lleva precisamente a tomar otro tipo de decisiones. Y por otro lado está la ambigüedad, ¿sí? Que la ambigüedad, situaciones donde los datos existen, pero son contradictorios o difíciles de interpretar. Volvemos a nuestro vaso a la mitad de lleno con agua. Entonces, tenemos la información, la estamos viendo, pero ¿cómo los interpretamos y desde qué perspectiva? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para ver que el vaso está medio lleno o está medio vacío? Un ejemplo de esto está que la pandemia, algunos indicadores macroeconómicos pues, mostraban recuperación rápida, mientras que las encuestas de empleo evidenciaban precarización laboral. ¿Sí? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos desmejorando? No, Depende tocaría del punto de vista. llamarlo desde mi teléfono. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, es importante también para el caso de Colombia comprender lo siguiente. Mientras el déficit fiscal, por ejemplo, se mejora en cifras, la percepción ciudadana de bienestar cae, cuando narrativas opuestas sobre el mismo es un fenómeno. Hay indicadores de competitividad, nos dice la OCDE que estamos sobre el 4, el 5% y vamos creciendo, ¿correcto? Pero también hay un índice de percepción de la corrupción, donde también es alto. Yo puedo perfectamente llegar a mencionar que si el índice de percepción de la corrupción es alto y el índice de competitividad está incrementándose, pues hay una correlación y que la corrupción es buena en un sentido. Y lo puedo demostrar, ¿sí? Sin embargo, tengo que tener mucha información, tengo que tener muchos análisis y tengo que también tener en cuenta que el manejo de la información que pueden utilizar algunos canales, pues también puede generar, ¿sí? Eh, ambigüedad, exceso de datos, ¿correcto? Exceso de significados. Tenemos que tener claramente o saber de qué es lo que estamos hablando. Entonces, eso lo que ha generado en algún momento es precisamente que los modelos económicos tradicionales, y vuelvo a reitero, son modelos, son representaciones ideales, ¿sí? Pues nos hayan llevado a pensar de que están generando o en algún momento están yéndose por otras perspectivas, precisamente por la desinformación, por la mala información, por la no asociación, por la desarticulación, por la falta, digamos, de concertación, y eso es lo que nos ha generado para nosotros economía de la complejidad.
¿sí? Que es ya lo que hemos estado mencionando desde ahorita. Viene a un aspecto que ya, como lo menciona la charla, la ilusión de la certeza y el agotamiento de los paradigmas clásicos. ¿Qué nos deja a nosotros el legado del pensamiento económico tradicional? Durante el siglo XX todo se construyó sobre supuestos simplificadores. El primero, pues que los agentes eran racionales o son racionales. Sin embargo, ese es un supuesto de que se da y que en alguna medida pues se ha venido desmitificando. La idea que si buscan maximizar la utilidad, sí. Cada uno de nosotros, como agentes económicos, busca satisfacer necesidades, maximizar sus utilidades y de igual manera podemos llegar a un punto de saturación, pero que de igual manera puede llegar a romperse. Otro precepto era que los modelos tienden al equilibrio y que los modelos matemáticos pueden predecir el futuro si conocemos las variables correctas. El problema es que estos modelos pues suponen estabilidad y control, pero la realidad es mucho más dinámica. Para otros puede ser más turbulenta. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de ellos? 3 crisis como ejemplo, ¿sí? La primera, la crisis financiera del 2008 o la subprime, ¿correcto? Las hipotecas tóxicas. Las ecuaciones de riesgo mostraron de que todo estaba perfecto, sin embargo fallaron porque ignoraron el comportamiento humano colectivo, que fue lo que generó el mano a mano, el paso a paso de todas esas carteras que en algún momento alguien hizo la pregunta del millón, que qué había ahí y se desató la crisis. Está también la pandemia del 2020 o la del COVID. En ese caso los modelos de comercio internacional colapsaron ante la disrupción de las cadenas globales. ¿Por qué? Porque en algún momento se frenó el comercio y no sabíamos o no se sabía qué hacer. Los que guardaron, los que en algún momento tuvieron sus reservas, pero nadie lo venía a venir. Sin embargo, se actuó para algunos, para otros países fue mucho más fuerte, para otros fue mucho más suave. El otro es el cambio climático. Se supone que los impactos económicos de eventos extremos superan cualquier predicción lineal, ¿sí? Sin embargo, podríamos nosotros pensar que desde el pensamiento neoclásico y algunas corrientes después de economía del bienestar, la racionalidad con la cual no se utilizaron los recursos escasos, pues eso es lo que nos estaba llevando a esos tipos de crisis, por lo menos el cambio climático, si vamos a ver las relaciones de causalidad que lo generaron. Lo mismo pasa con con la pandemia y lo mismo pasa con las crisis financieras. Pero reitero, ¿sí? La cuestión es, hay que tener en cuenta de que esa enseñanza que nos deja en relación ahora que el siglo XXI, ¿sí? La economía no es una máquina sistemática, es un sistema vivo, adaptativo y en algún sentido es profundamente incierto, que se ha pretendido generar un orden económico desde cierta manera con políticas internacionales a la luz de las grandes potencias desarrolladas, a la luz de una orientación. Algunos lo llaman Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las grandes potencias en algún momento concentrando la producción y la industrialización y de igual manera surtiendo el efecto con las economías menos desarrolladas y en algún momento presionándolas a tomar decisiones de tratados de libre comercio, acuerdos precisamente para garantizar materias primas o en algún momento garantizar el control del comercio y el mercado mundial. Es una perspectiva que se debe y en algún momento se puede también demostrar, pero también se puede analizar. Entonces, eso en algún momento nos deja a nosotros, ¿sí? Un escenario de que te debemos transitar, de que debemos mejorar y que en algún momento nos lleva también a considerar otros elementos, ¿sí? Que son adaptativos, que deben estar en relación con lo que podemos o no estar pensando, pero debemos tener información también muy certera. Entonces, ese pensamiento adaptativo, ¿a dónde nos lleva? Precisamente, pues a tener un nuevo enfoque o a pensar en nuevas perspectivas, ¿correcto? Nos lleva a aceptar que la incertidumbre no la podemos eliminar. Tenemos que entenderla y gestionarla. También que existen herramientas para comprender sistemas complejos, que poco a poco se han venido estudiando o en algún momento no se les ha puesto la atención que debimos haberle puesto precisamente porque nos generamos o nos quedamos en una zona de confort precisamente desde el ámbito económico y ya cuando venimos se nos genera el caos o precisamente todos los escenarios que estamos haciendo. Y el uno es pues la economía de la complejidad, estudia en algún sentido cómo surgen patrones inesperados en sistemas dinámicos,
El otro es la situación o la simulación basada en agentes, que modela cómo las decisiones individuales generan fenómenos colectivos y de igual manera la ciencia de datos y lo que nosotros hemos denominado como el machine learning, que identifica tendencias invisibles pero exige cautela ética. ¿Por qué? Por las nuevas correlaciones que podemos identificar con los grandes volúmenes de datos. Como se menciona ahí, si el futuro es cada vez más incierto, ¿qué es más peligroso? ¿Decidir con poca información o no decidir en lo absoluto? Y eso en algún sentido, la idea es que hay que comenzar a diseñar organizaciones políticas y estrategias resilientes para prosperar en medio de la incertidumbre, que es una de las primeras invitaciones que en algún momento se dan allí. Vamos a ver los retos del análisis económico tradicional, ¿sí? Entonces, inicialmente, durante décadas, los modelos, como lo he mencionado, los modelos tradicionales nos ofrecieron, digamos, una sensación de control bajo ciertas reglas, bajo ciertas ecuaciones, bajo ciertos parámetros. Parecía que en el momento se podían anticipar el comportamiento de los mercados, del consumo, de las inversiones, de los precios, ¿sí? En cabeza del Estado, de la intervención del Estado. Sin embargo, hoy o actualmente nos estamos enfrentando a un mundo donde esas certezas no existen, se desvanecen o en algún momento se pierden el sentido. Esos supuestos sobre los que construimos una gran parte del análisis económico, pues actualmente están siendo desafiados por entornos mucho más dinámicos y complejos. Si esos escenarios entonces han cambiado, ¿por qué seguimos todavía interpretando la realidad con las mismas herramientas de hace más de 50 años? Es una pregunta para que en algún momento ustedes también reflexionen y de igual manera, no es solamente la tarea de una disciplina, es también de todo el sistema porque el gran sistema económico en el que estamos tiene varios subsistemas y ahí es donde nosotros debemos llegar a entender. Por un lado, pues tenemos la racionalidad perfecta en términos de los supuestos del paradigma clásico que fue lo que nos dejó, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que empezar a evolucionar. Entonces, el modelo neoclásico supone que los agentes deciden siempre y están buscando maximizar su utilidad, como lo ha mencionado anteriormente, y que actúan de forma totalmente racional. Pero ya hemos visto de que eso no es cierto. El problema actual es que la neuroeconomía y la economía conductual han demostrado que las emociones, los sesgos cognitivos y la incertidumbre condicionan las decisiones. Entonces, no se convierte en escenarios predecibles, ¿correcto? Por ejemplo, las decisiones de inversión irracionales durante las burbujas financieras, que por lo menos llegó al punto de vista del 2008. ¿Sí? Fíjense que ya después de ello, pues, se tratan de regular, pero las decisiones siguen siendo en la concentración de los poderes de algunos. Entonces, desde ese punto también tenemos el equilibrio único. Los modelos tradicionales o los que nos hemos hablado en economía, si ahora no se proyectan, tienden a buscar un único punto de equilibrio. Ya nos hemos dado cuenta que la oferta y demanda en economía nunca se encuentran en equilibrio. Cuando estamos hablando de sistemas complejos, los equilibrios, reitero, son múltiples y dinámicos y pequeños movimientos, pequeñas perturbaciones pueden generar grandes cambios. Por ejemplo, la inflación persistente en pospandemia mostró que los equilibrios pueden desplazarse rápidamente por factores globales. Lo que pasa es que el Banco de la República actuó precisamente para proteger la moneda y en este caso, claro, al subir o al bajar las tasas de interés, pero en el caso contrario, la política fiscal o las decisiones del gobierno en términos de incentivar el consumo, pues generaron otros efectos. Lo estamos viendo 3, 4, 5 años después, que es actualmente. Entonces, esos modelos, si en algún momento, claro, actuaron, en este caso el Banco de la República parece que estuviera actuando a tiempo y que en algún momento no deje que la economía se desplome, como caso que le pasó ya a Argentina, como lo que le está pasando actualmente también a Venezuela. ¿Sí? Y esto es precisamente porque estamos bajo ese modelo de producción, ese modelo de cuidar la producción también del dinero y que en algún momento no se desgaste o que el poder adquisitivo no se siga perdiendo en términos de dinero. Y los mercados eficientes, ¿sí? La hipótesis de mercados eficientes sugiere que los precios incorporan toda la información disponible. Pero ¿quién controla los precios? Ahí es donde viene una de las tareas en algún momento del gobierno, ¿sí? Del Ministerio de Hacienda.
Entonces, son elementos de que se supone que uno de los mecanismos es la tasa de interés, y al subir la tasa de interés, pues simplemente podemos llegar a controlar. Pero cuando los agentes económicos están actuando de otra manera, pues eso nos genera caos. La realidad actual demuestra que asimetrías de la información, ¿sí? Y efectos de red distorsionan, digamos, cuestiones. Actualmente, ¿qué vemos? El mercado de las criptomonedas, que es altamente sensible a rumores de especulación y contradice la idea de la eficiencia perfecta. Ahí, en algún momento, los gobiernos, los bancos de la República tienen que generar estrategias de protección precisamente hacia los mercados. Sin embargo, sí, en alguna medida otros actores del ámbito mundial, pues también permiten que esos movimientos se den, y eso es lo que genera muchas más asimetrías, muchas más desigualdades. ¿Sí? Entonces, como reitero, la economía no se comporta como un sistema lineal, es un organismo vivo, interconectado y sujeto a cambios abruptos. Por otro lado, tenemos los desafíos ante los contextos no lineales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que existe interdependencia global. Las economías actuales son redes, reitero, densamente conectadas. Lo que ocurre en un mercado impacta rápidamente a otros. ¿Sí? Hay que analizarlo. ¿Correcto? Un ejemplo, la escasez de microchips en Asia, como les dije, detuvo las demandas productivas de automóviles en América y en Europa. Y eso en algún momento generó caos, y eso en algún momento generó que, como hubo escasez, automáticamente el precio de los automóviles subieran de precio. ¿Correcto? El otro está los shocks globales, ¿sí? Eventos inesperados que alteran simultáneamente varias variables. Lo que generó, por ejemplo, la pandemia, el conflicto geopolítico que hubo en Ucrania. Entonces, en términos de la pandemia, pues el COVID-19 desestructuró las cadenas de suministro y disparó la inflación y modificó patrones de consumo. Sin embargo, los que estuvimos en hacinamiento, pues algunos lo sintieron más fuerte que otros. Sin embargo, se evidenció, entre comillas, una estabilidad, ¿correcto? Con alivios, pero se dieron cuenta ustedes que después de la pandemia los alivios no los cobraron nuevamente, ¿correcto? ¿Es un mundo estable? Sería la pregunta del millón. Cuando son entornos, y cuando estamos hablando en entornos no lineales que no están en equilibrio, las crisis no se quedan en un solo sector. Simplemente se empiezan a propagar en otros escenarios, así las relaciones de causalidad no estén directamente proporcionadas o no estén directamente conectadas. ¿Sí? Como mencionábamos allí, la crisis inmobiliaria, la caída bancaria, la contracción del crédito, el desempleo masivo. Fíjense que son cadenas que uno lo llama efecto bola de nieve o un efecto dominó, que en algún momento por una variable, algún eslabón se cae. Lo vimos, como lo estábamos mencionando, en el 2008 con la crisis subprime, y nuevamente en los mercados financieros durante el año 2023, que fue cuando se reactivó o salimos ya del confinamiento, y que en algún momento volvimos a estabilizarnos o en camino a la estabilización. Hay otros elementos que los modelos tradicionales tampoco anticiparon. Uno, ni el impacto global del confinamiento ni las consecuencias de la invasión rusa, que era lo que estábamos mencionando ahorita. ¿Sí? La rivalidad entre Estados Unidos y China, que ha fragmentado cadenas productivas globales. No obstante, si ustedes pueden llegar a analizar, China no ha perdido, sino simplemente ellos siguen produciendo de una manera, porque para ellos los precios no es un factor determinante como así lo pueden ser en Norteamérica o por lo menos en Latinoamérica para el consumo. Esto lo que hace también es, digamos, el impulso, la creación de bloques tecnológicos y estrategias de autosuficiencia, reduciendo la previsibilidad del comercio y la inversión, lo que genera también desacreditación y en algún momento desconfianza. Entonces, si las herramientas que usamos para analizar la economía en su momento fueron diseñadas para un mundo estable, aparentemente, nuevamente, ¿hasta qué punto siguen siendo útiles para gestionar la incertidumbre actual? Vamos a mirar los modelos contemporáneos para entender la complejidad, o algunos de ellos, no todos, pero simplemente. Como yo les mencionaba, si los modelos económicos tradicionales nos ofrecían mapas sencillos para un mundo estable,
Actualmente, o los modelos contemporáneos buscan algo distinto, que es primero comprender el funcionamiento de los sistemas complejos, en primera instancia. Que en el marco de qué sería la complejidad, que sean adaptativos y no lineales, o que estén en ese rango. Que en lugar de predecir el futuro con precisión matemática, el objetivo ahora es identificar patrones, tendencias o de pronto no tendencias, sino simplemente comportamientos, simular escenarios y anticipar riesgos en un entorno cambiante. Que lo hacíamos antes en economía, sí, con algunos supuestos, pero no hacíamos simulaciones. Precisamente ¿por qué? Por la carencia de datos, por la ausencia de certeza. ¿Sí? ¿Qué se hace ahora para ello? Por eso, como lo mencionaba anteriormente o al inicio en la introducción, hay tres enfoques: la economía de la complejidad, la simulación basada en agentes y lo que se ha denominado como ciencia de datos, que es lo que en algún momento ya, en términos de educación, ha permeado los planes de estudio. En Colombia hasta ahora lo estamos, esperemos que lo estemos haciendo de buena manera y que de igual manera se tiene que ir permeando en todas las organizaciones y en todos los sectores, no solamente públicos, sino también privados. Pero reitero, si estos son esos tipos de modelos, estos tipos de perspectivas, qué tipo de proyecciones se están utilizando o si en algún momento también las decisiones que toman por todos nosotros en términos del comportamiento de la economía en conjunto todavía siguen respondiendo a los modelos lineales. Y ahí viene otra cuestión. Asumimos que en la economía de la complejidad hay sistemas económicos como redes adaptativas. Es decir, que la economía se entiende como un sistema vivo, dinámico, compuesto por miles de agentes interdependientes que responden, aprenden y se adaptan. Como se menciona allí, el ejemplo, un cambio en el precio de los combustibles puede generar efectos en cascada sobre transporte, consumo, inversión e incluso políticas públicas. Fíjense cuando sube la gasolina. No obstante, las personas por gusto, por otro elemento, siguen consumiendo. Siguen pagándolo al precio que se necesite. ¿Por qué? Sí, claro, se requiere. Sin embargo, está generando un efecto en todos los otros mercados. En lugar de estudiar variables aisladas, debemos analizar las conexiones entre ellas. Es lo más importante desde esta perspectiva de la economía de la complejidad. Hay que analizar cuáles son las conexiones, cuáles son las relaciones de causalidad para poderlas enfrentar de manera más contundente y para poder tomar las decisiones más acertadas. Emergencia de patrones y no linealidad, otro aspecto importante de la economía de la complejidad. Los sistemas complejos muestran comportamientos emergentes, patrones colectivos que surgen de interacciones individuales. Por ejemplo, una burbuja inmobiliaria no se planifica, como se menciona allí. Emerge el optimismo colectivo, los incentivos bancarios y el acceso al crédito. Actualmente nosotros en Colombia estamos diciendo que hay una burbuja especulativa en la vivienda. ¿Pero por qué es? Porque la perspectiva se ve desde que la vivienda es para garantizar calidad de vida, bienestar, no para verlo como un bien que me genera réditos o que en algún momento se convierte en un bien de lujo o simplemente transaccional, donde lo más importante es el precio que realmente es su fin. Y por ello se genera desde esa perspectiva. Pero fíjese que los bancos también actúan de una manera racional, ¿sí? Aparentemente, cuando van a hacerle el peritaje, porque hay una oficina que nosotros la llamamos o la conocemos popularmente como catastro, ¿correcto? Que es la que ya valora al precio al cual en el momento está pactado. No el precio del mercado, sino el precio en que vale ese bien. El precio del mercado es el que da la gente, lo que se supone que estamos dispuestos, las personas están dispuestas a pagar por ese mueble. Pero siempre como la gente quiere más, entonces el problema es ese. La resiliencia de ecosistemas productivos, que también es otro elemento de la economía de la complejidad. ¿Sí? Analizar interdependencias entre sectores, pues permite identificar cuán vulnerable es un país o una empresa frente a choques externos. Entonces, actualmente en economía internacional existen, digamos, indicadores como el Economic Fitness, que es un indicador que está midiendo el grado de innovación que tienen las industrias en ciertas economías para poder aumentar los flujos o ver qué tanto poder de mercado pueden llegar a tener. Entonces, desde allí ya
Tenemos muchas interdependencias y también interconexiones entre empresas. En un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿sí? Durante la pandemia, las empresas con redes de proveedores diversificadas resistieron mejor que las dependientes de una sola región. Y en Colombia, por eso muchas veces cuando salimos, ¿cierto? Ya en ciertos negocios, ciertas pymes, ciertas MIPYMES, ciertos negocios que los llamamos o los denominamos como emprendedores, desaparecieron. O algunos que ya llevaban en su tiempo, que aparentemente estaban estables, con la pandemia desaparecieron. La economía de la complejidad no busca controlar el sistema, que es muy diferente a la del modelo anterior, sino aumentar su resiliencia frente a lo inesperado, es decir, a nuestro proceso de adaptación. La cuestión es que nosotros aquí tenemos un limitante fuerte como seres humanos, y es lo físico. Nosotros nos envejecemos, nosotros morimos. Entonces tampoco podemos toda la vida tratar de entender qué fue lo que pasó, porque en algún momento estaríamos perdiendo costo o asumiendo un costo de oportunidad muy alto. Está también la otra parte, que es la simulación basada en agentes, ¿correcto? Modelar interacciones micro para entender fenómenos macro. Es decir, volvemos al análisis microeconómico, al análisis que en algún sentido se crean modelos computacionales, donde cada agente, hogares, empresas, bancos, gobierno, toma decisiones autónomas siguiendo reglas simples. Los resultados, pues en algún momento emergen de abajo hacia arriba sin imponer un equilibrio determinado, sino simplemente las actividades económicas. Hay libros, elementos donde economistas desde el punto de vista heterodoxo, que no están, digamos, en vía de ese modelo predominante, traigo a colación a Ha-Joon Chang, que escribe libros sobre economía para el 99% de la población, explica las actividades económicas desde otra perspectiva y habla de estos resultados y de estos enfoques donde están los agentes tomando decisiones autónomas y de igual manera siguiendo reglas simples. La idea es buscar desde el punto de vista de organización cómo los podemos complementar, podemos aglutinar para tomar decisiones. ¿Correcto? Una simulación puede, en alguna medida, modelar cómo los trabajadores se mueven entre sectores y cómo las empresas ajustan salarios y contrataciones. Actualmente tenemos elementos de ellos. La cuestión es por qué no se toman las decisiones acertadas si tenemos estos tipos de herramientas. Otro aspecto, reitero, es que la simulación no predice un único futuro, nos permite explorar múltiples futuros posibles. Entonces aquí viene una cierta racionalidad en términos de lo que tenemos de estos modelos o simulaciones basadas en agentes. ¿Correcto? La cuestión es qué tanto creemos nosotros, qué tanto estamos dispuestos a aceptar, a adaptarnos, o cuál es el temor, porque no sería riesgo, sino es el temor de tomar una decisión. El otro aspecto es la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Para el caso de la economía, ¿correcto? El uso del Big Data para anticipar las tendencias es una herramienta y, digamos, una ayuda fundamental. No obstante, el uso del Big Data, reitero, si la información está bien concebida, si está bien trabajada, podemos llegar a identificar y en algún momento a optimizar ciertos procesos del método en términos de economía para poder establecer relaciones de causalidad totalmente diferentes y en algún momento analizar otro tipo de patrones. Pero también tenemos limitaciones éticas y sesgos algorítmicos, que es lo que nos da también la ciencia de datos y el aprendizaje automático. ¿Sí? Por una parte, tenemos que en términos del Big Data, el Machine Learning que nos permite, como les decía, detectar patrones ocultos, nuevas relaciones de causalidad en grandes volúmenes de datos. Mejorar las proyecciones sobre consumo, movilidad, inversión y comercio internacional, si lo utilizamos adecuadamente. Pero como les mencionaba, las limitaciones éticas y sesgos algorítmicos, pues también tenemos alguna debilidad allí, porque estos algoritmos también aprenden de los datos históricos y lo que hacen es replicar sus sesgos. Si nosotros no hacemos las limpiezas correspondientes de estos algoritmos, podemos generar en algún momento más caos. Pero le estamos dejando todo también a los algoritmos. Ya no Profe, una estamos... pregunta. Señor.
En ese caso, su merced considera que el machine learning o el aprendizaje de la inteligencia artificial debería ser mejor vigilado o tendría, porque es que como todo lo que nosotros subimos a internet, las grandes empresas lo están usando para el entrenamiento. Sí, señor. Ese es, digamos, todavía no está condicionado. Recuerde que nosotros en Colombia hasta ahora salió una ley de ciencia de datos o del manejo de los datos de esa manera, o del uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, más allá de no utilizarlo es tener la prudencia, entender muy bien qué es el machine learning y cuáles son los alcances del machine learning. Lo que pasa es que, como mencionábamos al momento, como tenemos que tomar decisiones rápidas y actuar rápido, la cuestión es si esas decisiones que estamos actuando rápido para responder a un mercado son las acertadas. Ahí es donde viene ya la ética profesional, ahí ya es donde viene en algún momento la consideración de otros escenarios y realmente de nosotros como agentes económicos, de qué forma estamos tomando las decisiones. Y si realmente nos pasó en la pandemia. Recuerden eso, en la pandemia nosotros no estábamos preparados. Nosotros pensábamos, ustedes, muchos de los docentes universitarios no estaban preparados para dictar clase virtual. ¿Por qué? Porque siempre su experiencia fue presencial. Claro que hubo una transición, pero no fue lo mismo. Estábamos también convencidos porque nos dijeron en muchos escenarios y muchos canales de comunicación que nosotros aquí la generación Z o Y, como la llamen, eran nativos digitales. Y nos dimos cuenta que eso no era cierto. O sea, ellos, la gran mayoría podemos asegurar que nosotros sabemos manejar el celular, pero no conocemos realmente cómo funciona un celular. Nosotros sabemos qué hacer con el machine learning, pero no sabemos cómo es que funciona el machine learning. Power BI y todo eso son herramientas, pero no podemos dejarle al Power BI que nos haga los análisis, porque no los hace. Y eso en algún momento es lo que da allí. ¿Por qué? Porque fíjese que con esos algoritmos muchas veces le dejamos ya la intuición, en algún momento la inferencia, en algún momento la capacidad que se promulgan en los programas, se promulgan en las organizaciones, en algunas organizaciones, de que cómo, dónde viene ese sentido humano de poder definir, de poder hacer unas pruebas, un resto de cosas que si bien nos sirven como herramientas, pero eso, como mencionó allí, los riesgos pues generan discriminación laboral y transparencia. Entonces, como lo menciono allá abajo, el desafío no es solo técnico, es también ético. Necesitamos algoritmos responsables y transparentes. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde los algoritmos son responsables? Fíjese que la ley de IA o de uso de la IA en la educación, ¿sí? No nos dice el cómo, porque cada uno debe considerar cuáles son sus reglas. Actualmente en las universidades uno les dice, si usted utiliza la IA, perfecto, me saca un documento de 3, 4, 5 páginas, pero yo lo pongo a explicar y se me enreda. Correcto, entonces lo mismo, trabajos que entonces uno le hace con el Turnitin y si tiene el más del 30% de similitud, pues no tiene un componente propio y el otro es totalmente citado. Claro, aquí lo estamos dejando. Ahora, tampoco es para que nosotros desde aquí dejemos trabajos gigantes. Yo particularmente no dejo trabajos grandes, ¿sí? Dejo 3, 4 páginas a lo sumo, con doble espacio, pero necesito es, o se requiere, que en algún momento se argumente, que en algún momento se siga desarrollando la capacidad de interpretación, de análisis, de abstracción. Y que si en algún momento utilizamos alguna de las herramientas, ¿sí? La calificación no va sobre cómo usted utiliza un wiki. No, la calificación va es cómo usted está asumiendo para poder explicar ciertos aspectos, ciertos argumentos y de igual manera usted cómo los va a aplicar, porque es que la herramienta no se lo va a hacer. En ese orden de ideas, también tenemos la integración de los enfoques, es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo. Antes lo llamábamos las lógicas de investigación. Ahora, en algún momento, o siempre se han hablado desde otras disciplinas, los enfoques cuantitativos y cualitativos. Y de allí, en algún momento, ¿sí? Ningún modelo por sí solo basta para entender un mundo complejo. Es decir, la economía de la complejidad revela las conexiones ocultas, como dice allí. La simulación por agentes muestra escenarios posibles, es decir, estamos integrando, estamos articulando. La ciencia de datos detecta patrones emergentes en tiempo real, pero es necesario complementarlo, no es la última palabra. Sin embargo, aquí los datos necesitan contexto,
¿correcto? Por eso combinar métodos cuantitativos con enfoques cualitativos es esencial también. Pero entonces volvemos al cuento. ¿Qué es lo cuantitativo? ¿Qué es lo cualitativo? ¿Sí? Estamos tan débiles todavía en la academia que todavía hay estudiantes que confunden que lo cualitativo es simplemente ceñirse a leer un libro. Y eso no es. Cuando nosotros Profe, estamos investigando, señor, perdón. se silenció. Bien. Ahorita al final, entonces, si quiere, para que lo vaya anotando aquí. Entonces, esa combinación de métodos cuantitativos con enfoques cualitativos, es decir, la percepción, es decir, las tendencias, que en algún momento lo podemos nosotros llamar, utilizamos ya, digamos, herramientas estadísticas mucho más potentes, ¿sí? Mucho más consistentes, que es donde nosotros hacemos análisis multivariado. Hacemos análisis de correspondencia múltiple, hacemos análisis donde lo cualitativo lo volvemos cuantitativo, pero aquí tiene que haber una ética también muy fuerte y un conocimiento muy a fondo de las personas que lo entiendan. Recuerden, hacer investigación detrás del escritorio es muy chévere, pero es que también hay que conocer el contexto, hay que hacer trabajo de campo. Tenemos que volver eso, independientemente de que el Internet nos los dé, ¿sí? Pero nosotros tenemos que también conocer a las personas. Interactuar todavía es fundamental, ¿sí? Y una cosa es cómo están programados. Entonces, ¿cuántos sesgos nosotros podemos llegar a decir cómo realmente están las cifras, ¿cierto? Pero que es en algún momento las primeras fuentes. La complejidad pues no se resuelve con un solo modelo, vuelvo y reitero. Se debe integrar o se debe gestionar integrando múltiples perspectivas. Decisiones adaptativas en entornos VUCA, volátil, incierto, complejo y activo, ¿correcto? Entonces, desde allí, sí, digamos, ya nos metemos en esos escenarios que ya están inmersos. Ya la economía los tiene, se han venido agrandando, se han venido evidenciando, ya le damos un nombre totalmente diferente, ¿correcto? Ya de ahí, en algún sentido, la idea es la idea de controlar el futuro, o sea, ya pierde el sentido. Ya, como hemos mencionado, durante décadas la economía se ha los que buscaban predecir los modelos lineales. El modelo de crecimiento económico, alguno es lineal, el básico, la base donde se tiene. Ahorita hay modelos de crecimiento endógenos desde otro punto de vista, pero que en algún sentido tienden también a lo lineal. Hoy se enfrentan a realidades donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad obligan a un cambio profundo de mentalidad. Y ahí debemos de reconfigurarla, debemos pensar de otra manera. ¿Sí? Antes, por ejemplo, la obsesión era predecir el futuro con exactitud. Ahora hay que prepararse para múltiples futuros posibles. Es decir, que pasamos de modelos deterministas a estrategias adaptativas, lo que en algún momento también lleva a considerar el fortalecimiento de la estadística, de las herramientas estadísticas y más potentes. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos estrategias adaptativas, ¿sí? La primera de ellas es la diversificación de riesgos. En este sentido, la idea central sería no concentrar recursos, proveedores, mercados o decisiones en un solo punto. Por ejemplo, en el campo o en la perspectiva empresarial, compañías globales como Apple, como Toyota, diversificaron su cadena de suministro tras los cuellos de botella en microchips. Lo vieron de otra manera. ¿Correcto? Las inversiones, por ejemplo, portafolios que combinan activos tradicionales y alternativos, pues también resisten mejor choque que los inesperados. Y eso es otro escenario. Y las políticas públicas, gobiernos que diversifican sus fuentes fiscales, por ejemplo, incorporando energías renovables, reducen la vulnerabilidad frente a crisis petroleras. Para nosotros, por ejemplo. Porque si ya hablamos de nosotros de energías renovables, ya hablamos de energía eólica, paneles solares, se supone que ya hay tecnología que lo da. ¿Por qué no podríamos nosotros utilizar paneles solares y no seguir pagando energía a las empresas? Si finalmente el panel me va a dar y me va a alimentar, ya lo están utilizando centros comerciales, ya lo utilizan algunas universidades, ya lo utilizan algunos escenarios. Entonces, ¿cuál es la necesidad de en algún momento verlo de otra manera? Para generar mayor poder adquisitivo, para generar mayor ingreso disponible. ¿Qué nos prima ahora? El bienestar. Si bien estamos en un escenario que todavía el objeto
de la economía es el bienestar y lo que nosotros hemos conocido por calidad de vida, ¿por qué seguimos pensando cuando ya tenemos una cantidad de escenarios alternativos donde ya estamos globalizados, donde ya estamos interconectados, donde ahorita el único problema es, espere, ¿qué nos hace falta para ello? Porque tenemos producción de sobra, pero todavía la gente está aguantando hambre, todavía hay escenarios de desigualdad, todavía hay escenarios donde hay malas prácticas, como lo que hemos visto nosotros. La diversificación, pues, no elimina el riesgo, pero sí amortigua su impacto. El otro es el uso de escenarios prospectivos, que es anticipar futuros alternativos sin asumir que existe una única proyección correcta. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a asumir el costo de oportunidad de estudiar toda esta parte o tenemos que tomar decisiones ya? Como les decía ahorita, parece que el afán es porque nos creemos eternos, pero pensamos como si no fuéramos eternos. Entonces necesitamos las decisiones ya. Y eso en economía, recuerden que también es un limitante. ¿Qué herramientas son aplicables allí? El análisis de escenarios. Explorar el mejor o el peor, el más probable y el contexto. El optimista, el pesimista. Tener la calidad en la prospectiva estratégica. Yo les había hablado desde el inicio de la prospectiva como disciplina social. La prospectiva estratégica es una rama de incorporar en la prospectiva estratégica de las organizaciones variables sociales, ambientales, tecnológicas y políticas. La Agencia, por ejemplo, Internacional de Energía utiliza escenarios prospectivos para orientar la transición energética global hacia el año 2050. Nosotros entonces, ¿en qué estamos pensando? En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo aplica modelos de prospectiva para evaluar el impacto del cambio climático sobre sectores productivos. Ya los tenemos. ¿Cuál es nuestra espera? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Y el otro escenario es de toma de decisiones iterativa y basada en evidencia. Que en entornos cambiantes las decisiones se afinan, se van siendo perfectibles, diría uno, paso a paso. La idea sería evaluar los datos disponibles, actuar con rapidez, pero hay que estudiar, no improvisando, pero revisando constantemente los resultados. Y hay que incorporar retroalimentación continua. Y aquí es donde nosotros en la academia, los que estamos estudiando esta parte, debemos tener ese escenario en conciencia. Es decir, volvemos porque de nuestras decisiones va a depender precisamente la comprensión y la adaptación de estas economías complejas. Otra vez, nuevamente, otro ejemplo. Durante la pandemia, los gobiernos adaptaron sus políticas de confinamiento y estímulo fiscal de forma iterativa, que fue lo que se hizo, según la evolución de los datos sanitarios y económicos. Sin embargo, como estamos aplicando el modelo anterior, pues los efectos pues han sido negativos y nosotros ahorita lo estamos pagando, entre comillas. Y eso nos está afectando. Es decir, la toma de decisiones ya no es un acto único, sino un proceso continuo de aprendizaje. Estos nuevos paradigmas de lo que estábamos mencionando en esos entornos, ¿sí? Que integran el impacto ambiental, como lo mencionamos, transición de modelos bajos en carbono para la contaminación, que eso está dentro de los ODS, dentro de la agenda, etcétera, etcétera. Impacto social, equidad, bienestar y reducción de desigualdades, gobernanza ética, transparencia en el uso de datos y recursos. Es decir, en tiempos complejos una decisión económicamente óptima, pero socialmente irresponsable se convierte en un riesgo reputacional y sistémico. Hay que meterlo en una balanza. Ahora, ¿cómo se ponen de acuerdo los gobiernos? ¿Cómo se ponen de acuerdo en algún momento todos estos panoramas con todas las problemáticas que hay actualmente? Que ustedes las conocen, que claro, somos apáticos, pero nos está afectando de alguna manera. De otro escenario, como un caso aplicado, política fiscal y monetaria en contextos de incertidumbre, ¿correcto? En términos de política fiscal, como se menciona ahí, los gobiernos enfrentan el dilema entre estimular la economía y mantener la estabilidad fiscal. Cuando se declara en déficit fiscal, por eso hay mucha reforma tributaria. En Colombia, recuerden que entre el 2020 y el 2023 se incrementaron las transferencias sociales y subsidios durante la pandemia.
lo que ajustaron posteriormente la política tributaria para estabilizar las finanzas públicas. ¿Quién paga? Cuando yo les hacía esa relación, de los 11 millones que únicamente está sosteniendo, si todavía existe ese grado, ese porcentaje de informalidad, eso le quita poder adquisitivo a las familias que están dentro de esa formalidad. En Estados Unidos utilizó paquetes multimillonarios de estímulo adaptando estrategias en función de datos de consumo, inflación y empleo. Otra perspectiva. ¿Correcto? En entornos VUCA, por el lado de la política monetaria, los bancos centrales requieren flexibilidad y velocidad de respuesta. Recuerde que aquí en Colombia la política fiscal está en cabeza del gobierno y la política monetaria está en cabeza del Banco de la República. Y el Banco de la República, por constitución política, está determinado que es la única instancia que puede generar política monetaria y su función o su objetivo es cuidar la inflación. Así que cualquier decisión, por eso ustedes han visto las tensiones, que tome el gobierno, que decide el presidente, cualquier presidente, que vaya en contravía o en afectar precisamente por vía modelo política monetaria expansiva o contractiva, que me afecte la tasa de interés o que en algún momento me genere cambios en la oferta monetaria, pues el Banco de la República entra a actuar. Entonces, eso es lo que ha hecho también el Banco de la República. En términos internacionales, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo aplicaron políticas expansivas agresivas durante la pandemia. ¿Sí? O sea, fue muy diferente, pero giraron hacia el endurecimiento monetario ante la inflación post-pandemia. Es decir, disminuyeron las tasas de interés y en algún sentido también hubo una recesión muy fuerte. Fíjese que España también lo vivió. Otros, por su poder político, que ya no es económico, pues tuvieron otro. En ese orden de ideas, las decisiones no son definitivas, son hipótesis que deben adaptarse a los datos. La cuestión es, ¿el tiempo se lo van a tomar? Como cierre de integración, hasta aquí les puedo decir que hemos visto, digamos, o recorrido un camino, una perspectiva, que yo la denominé la ilusión de la certeza y nos trae hasta el momento a que hay que aceptar la complejidad. Como hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás, de que solamente se bastaba con modelos matemáticos, gráficos, ecuaciones para predecir el comportamiento económico, oferta, demanda, y hoy el mundo pues simplemente lo que nos demuestra es que esos mapas son incompletos, aún falta información. ¿Correcto? Vamos de lo lineal a lo no lineal. Los sistemas económicos ya no responden a relaciones simples, de causa y efecto. Vamos del control a la adaptabilidad. La economía contemporánea nos enseña que no podemos controlar el futuro. Sí, cierto, pero sí prepararnos para navegar. Cuando estamos hablando en escenarios VUCA, la única certeza es que hay cambio o va a haber cambio. Y lo primordial es que no está en resistirlo, sino simplemente aprender de ese mismo cambio y aprender a moverse con él. ¿Para qué? Para tratar de adaptarse y darle una posible solución. Los modelos tradicionales son necesarios, pero no son suficientes. Y eso se tiene que aceptar desde el pensamiento económico y aquí los policymakers deben aceptarlo. De igual manera los académicos, de igual manera que ya poco a poco se viene permeando de esa manera. Hay todavía tensiones, hay todavía fuerzas, pero poco a poco tenemos que hacerlo, pero también no tan de afán como se hace en otros escenarios, que no se puede cambiar de la noche a la mañana, sino hay que tomarlo poco a poco. Los modelos clásicos siguen siendo útiles para analizar las tendencias y generar escenarios de referencia. Todavía lo tenemos, el modelo ISLM, por ejemplo. La teoría de la dependencia desde Carlos Marx, etcétera, etcétera. Sin embargo, se vuelven limitados cuando se enfrentan a la volatilidad y la interdependencia global. Como mencionas ahí, como se menciona allí, no se trata de reemplazar lo que sabemos, sino complementarlo con nuevas formas de entender lo complejo. En otra palabra, si le damos la vuelta, se trata de desaprender lo aprendido y volverlo a aprender de otra manera, que ahí es otro reto fuerte. La economía actual no puede estudiarse de forma aislada.
Siempre lo hemos sabido, pero ahorita con mucho más, mayor acentuación. Se articula o se entiende con la política, la tecnología, la sostenibilidad, la cultura, con todos los escenarios. Los problemas globales como el cambio climático, la innovación tecnológica, las cadenas de valor, que son los que actualmente nos imperan, requieren miradas integrales. Pues lo hablábamos, la transición energética involucra no solo los precios ni la demanda, sino también la geopolítica, la innovación, la regulación y la justicia social. Ahí hay que también estandarizar conceptos. Y la inteligencia artificial, como lo hemos mencionado, transforma simultáneamente el empleo, la productividad y los modelos de negocio, sea por especulaciones o no, o sea por zona de confort de la gente. Comprender entonces lo económico, como se menciona allí, exige mirar más allá de lo económico. También cuando hablamos de economía política en términos teóricos y volvemos al siglo XVIII, ¿sí? ¿Cómo piensan económicamente los hombres? Pero ahí tenemos que tener en cuenta, ¿y cuál es su definición de economía? La incertidumbre deja de ser un enemigo cuando aprendemos a convivir con ella. Esa también es una de las reflexiones. Por último, hay unas ideas clave para llevarse. Lo primero es que los modelos tradicionales importan, como lo hemos dicho, pero no alcanzan. Son la base, pero no el límite del análisis. ¿Correcto? La economía contemporánea exige pensamiento sistémico. Los fenómenos económicos requieren integrar múltiples perspectivas. ¿Será que aún no sabemos cómo? ¿O es que nuestro ego disciplinar y el ego de las demás disciplinas no lo permite? ¿No nos abrimos? ¿No nos damos paso para esa innovación que se llama en términos de conocimiento, en términos de integrar nuevas formas de pensar o pensar diferente? La incertidumbre, lo otro es que no se controla, se gestiona. El determinante está en que la resiliencia, la adaptabilidad y la anticipación hay que analizarlas desde un punto de vista. Con esta última imagen ofrezco una metáfora. Primero, una visión clara en medio de la ambigüedad. Como vemos aquí al señor en un barco con olas turbulentas y una brújula. La brújula representa la necesidad de tener principios firmes y objetivos estratégicos que sirvan como guía en escenarios volátiles. Resiliencia y adaptabilidad. Las olas turbulentas simbolizan la naturaleza impredecible del entorno. El líder efectivo mantiene la calma, se adapta rápidamente y transforma la incertidumbre en oportunidad. Acción informada y continua. Remar implica tomar decisiones y avanzar, aun cuando no haya garantías absolutas. La falta de acción frente al cambio solo aumenta el riesgo de naufragio. Sin embargo, aquí, para nosotros los economistas, digamos, porque lo asumimos de una manera, pero creo que es importante también resaltarlo acá. Nuestra relación, recuerden al inicio de las relaciones sociales, nuestro relacionamiento con las personas, nuestro trato amable, nuestro trato que somos seres humanos, no debe cambiar. Todos estamos aquí para el mismo propósito y estamos conviviendo, que es lo más importante. Por último, en un mundo complejo, las respuestas no están en un único modelo, disciplina o experto. Están en la capacidad de conectar conocimientos y aprender juntos. Y traigo a colación dos frases de Edgar Morin. Pensar la complejidad es aceptar que todo está interconectado y que una acción puede tener consecuencias insospechadas. Y la educación debe enseñar a enfrentar la incertidumbre, a preparar mentes para los retos de lo inesperado. Con esto, les agradezco muchísimo su atención y quedo atento a lo que pueda llegar a surgir o la invitación es para que continúen explorando este tipo de temas y lo vayamos apropiando y materializando. Muchas gracias.